Bienvenidos amigos y amigas televidentes de Solidaria TV y radio oyentes de Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz, les doy la bienvenida a Un Tiempo Nuevo, un programa de La Tertulia, como siempre con mi hermano y con mi amigo Carlos Reich. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José Luis? Un placer poder compartir este tiempo tan bonito de poder estudiar juntos, ¿no?, la palabra de Dios y poder llegar a tanta gente, porque si me permites, hay mucha gente que nos ve a través de redes sociales y que escribe gente de México, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, para que te des cuenta de lugares distantes y hasta donde llegamos a través de estos medios. Son medios tremendos, damos gracias a Dios porque son medios que los lanzamos, pero según está hoy el tema social, las redes y internet y todo, nunca sabes hasta dónde puede ir ni dónde puede llegar. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial, seguramente que les va a atraer: los últimos tiempos. Siempre se ha hablado de la segunda venida del Señor, el tiempo final. De hecho, uno de los saludos de la iglesia primitiva era Maranata, Cristo viene, el Señor viene, le esperamos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, aparte de hablar de los tiempos finales, da unas características, como unas señales, como dijéramos, como datos, como pruebas, como pistas, para que me entiendan, de cómo será la característica social del tiempo final. Y este es el tema que queremos tocar hoy. Este es el tema que Carlos se va a abrir una lata bastante importante, como suelen decir. Vamos a abrir un buen melón. La cuestión es que el primer punto que me gustaría aclarar es que yo conocí al Señor, o el Señor me reveló a mi vida en 1987. Desde esa época vengo escuchando el Señor viene, o estamos en los últimos tiempos, y han ocurrido montones de acontecimientos, y yo no voy a entrar en dar fechas, bajo ningún punto de vista vamos a hablar de eso. Pero sí que lo que me toca a mí es que encontrar muchos cristianos que por un lado dicen estamos en los últimos tiempos, pero por otro lado no se dan cuenta que en los últimos tiempos están ocurriendo las cosas que el Señor dijo que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, como cristianos a veces como que no estamos verdaderamente o convencidos al 100% que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nos horrorizamos de las cosas que el Señor dice que iban a venir en los últimos tiempos, que iban a acontecer. Y que están ocurriendo. Y que están ocurriendo. O sea, que no nos podemos sorprender de lo que viene, porque ya Jesús, la palabra de Dios, nos avisó, nos dio esas características, esas pruebas. Sí, a veces también pareciera como que esperamos que ocurran cosas que nunca antes se habían visto en los últimos tiempos, y no es así. Quiero quitar ese mito. Es que creo que has hecho bien, porque este es un tema que necesita equilibrio. Exacto. Es un tema que necesita equilibrio. No podemos irnos a un extremo loco ni a un extremo súper teológico, porque ahí tampoco lo entendemos. Necesita el equilibrio. Y vamos a intentar que así sea el equilibrio. Así que nos adentramos ya. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 11, al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Espera. O sea, Salomón era un hombre muy sabio. La sabiduría de Salomón era... ¿Por qué? Una de las cosas era porque era observador. Era alguien, de hecho, recordemos en uno de los proverbios, dice, ve a la hormiga, o sea, presta atención a la hormiga. Y entonces de la hormiga sacó una enseñanza. Del perfume del perfumista sacó otra enseñanza. Él tenía una capacidad de observar y muy importante, y para ser sabio hay que tener la capacidad de observación. Y no mira superficialmente. Y Salomón prestó atención a muchas cosas, y cuando ya estaba en un momento de su vida, después de haber experimentado muchas cosas, es que escribió Eclesiastés. Y pareciera que estaba melancólico, depresivo, pero no, era un punto en su vida donde se había dado cuenta de la vanidad de todo. Y ahí es donde dijo,
¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que sucedió antiguamente? Es lo mismo que va a ser. No hay nada, lo mismo sucederá, lo mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. No esperemos que en los últimos tiempos sucedan cosas que antes no ocurrieron. Ya se han vivido. Ya se han vivido. Entonces, hoy por hoy nos estamos horrorizando. Nosotros estamos en Madrid, España, y aquí en España nos estamos horrorizando con hechos y casos de corrupción político, económico, social, sexual, de todo tipo. No nos extrañemos. Lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que ocurrió. Simplemente hay que ir a la historia, hay que ir a la Biblia. Y a la historia secular. Y a la historia secular. Para darnos cuenta que estamos en un proceso de degradación para llegar a otro. Ya lo vamos a ver. Sigue, por favor. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. O sea, ya está todo inventado. Nosotros diríamos, ya está todo inventado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver una serie de cosas que evidentemente abundaban, que ahora están empezando a abundar, pero que en la historia antigua abundaban. Porque los corazones de los hombres y sus corrupciones son las mismas. Son las mismas. Los deseos, las persecuciones, las quejas, siguen siendo las mismas. La sociedad no está empeorando. La sociedad es en general lo que siempre ha sido. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que el influjo del cristianismo ha sido tan beneficioso para la sociedad que ha revertido la cultura de la sociedad occidental de tal manera que la familia comenzó a tener su lugar preponderante, que las relaciones entre las personas, y tuvo un influjo que llegó hasta la influencia en la economía y en las leyes, ¿no? Porque trajo orden. Trajo orden. Excelencia en el trabajo. Pero si no, recordemos lo que fueron las sociedades antiguas. Las perversiones que había de todo tipo. Tenemos que tener eso en cuenta, porque eso es lo que está viniendo y que nos estamos horrorizando, pero es lo que está viniendo y es lo que tiene que venir. ¿Sabes? Hace años yo leí una estadística, un estudio de un historiador no cristiano, que se paró a pensar por qué las grandes civilizaciones desaparecieron de una forma drástica, de una forma rápida, de una forma incluso catastrófica. Y él señalaba en su estudio que encontró 3 características: la subida de impuestos, la inmoralidad y las guerras. Sí. Y eso es lo mismo que tenemos hoy. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Perfecto. No vamos a hablar del día y de la hora porque no lo sabemos solamente nadie. Ni lo sabremos. Perfecto. Continúa, por favor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí tenemos una pista. Será como en los días de Noé. Basta ir a leer la Biblia y a la historia de los tiempos de Noé para darnos cuenta. Descubriremos características. Entonces esas características sociales que había en los días de Noé se van a reproducir en estos días. En los últimos días. Continúa, por favor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en los días de Noé se caracterizaban al menos por estas 4 cosas fundamentales. Comían y bebían. O sea, estaban para la glotonería. Hedonismo puro. Hedonismo puro. Igual que esta época. Igual que esta época.
Punto 2. Se habían alejado de Dios. No tenían en cuenta a Dios para nada. Igual que esta época. Exactamente. Punto 3. El corazón de los hombres estaban totalmente inclinado hacia el mal. Igual que ahora. Porque la gente solamente piensa lo malo. Está inclinado hacia lo mal. Yo sé que esta generalización puede ser muy dura para muchos que dicen, yo no vivo en esa no es mi realidad. Es verdad. Pero estamos viendo como poco a poco, o más rápido de lo que quisiéramos, se va degenerando y el corazón de las personas piensan hacia lo malo. Tienden hacia lo malo. Y además hay un dicho popular, a lo mejor estás entre compañeros de trabajo, de estudios, o de familia, o de amigos, y se plantea un tema de, no sé, de llevarte algo de la empresa, o de mentir, o de hacer algo socialmente, mentiras piadosas así. Y si tú planteas portarte bien y hacer lo correcto, te dicen, no sé, tú eres tonto. Sí, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora, el cuarto punto, estaban demasiado ocupados en sus cosas y no tenían tiempo para Dios. Noé, pregonero de justicia, mientras durante 100 años estuvo construyendo el arca, estuvo predicando y no tenían tiempo. Estaban demasiado ocupados en sus cosas. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto estaba hablando precisamente de la época de Noé. Dios vio lo que pasaba en la tierra y dijo que la maldad de los hombres era mucha y que los designios, los pensamientos de los hombres era de continuamente solamente el mal. Y entonces eso lo vemos reproducido, no generalizado a toda la población, pero vemos altamente reproducido y que cada vez va a ir avanzando. Entonces nos horrorizamos con las muertes que hay, con los asesinatos, con las violaciones. Nos horrorizamos, por ejemplo, que hoy te entra alguien en tu casa y no puedes hacer nada. Tú te tienes que ir a otro sitio. Hoy mienten, roban y no se puede hacer nada. Hay una, no sé si, yo creo que trae una desazón el desamparo legal que está habiendo en el mundo, salvo casos excepcionales, está habiendo un desamparo legal porque el designio de los corazones, y lo vemos hasta en los políticos, el designio de ellos, lo que piensan, es todo hacia el mal, no hacia lo bueno. Bueno, no hay nada más que ver en España estos días de noticias, que se atreven a llamar mentirosos a otros cuando ellos están mintiendo, ladrones a otros cuando ellos han robado. O sea, es una desfachatez que me río yo de las narices de Pinocho. Sí, que le crecían cada mentira. Esto pero la cuestión es que robaron unos y los echaron, ahora roban otros que eran los que echaron a los otros porque robaban y ahora... el designio del corazón de ellos, y no estamos hablando de política, estamos hablando de hechos concretos que nos muestran realidades que no nos tienen, nos tienen que horrorizar, pero no nos tienen que caer de sorpresa, porque es parte de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Vamos a seguir, Génesis 6, 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, vamos a ver que esto malo se va a generalizar. Voy a ser reiterativo con algunas cosas, pero el año pasado, muchos se sorprendieron cuando la película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, sacó a la luz algo que todo el mundo sabía y que la justicia norteamericana está investigando, que tiene que ver con el tráfico sexual de niños, y que hay algunos que lo negaban, muchos medios de comunicación negándolo. Sin embargo, es algo que está ahí. Esto es lo que está sucediendo.
Eso es lo que nos está planteando. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, que tiene por título Características de los hombres en los postreros días. Vamos a ver estas características. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Espera. Los postreros tiempos serán peligrosos. O sea que vamos a vivir tiempos peligrosos. No es para asustar, es para que el avisado ve el mal Y se esconde. Se prepara. Y entonces el propósito de estas enseñanzas no es asustar, es que nos preparemos y nos situemos en la historia bíblica, en el tiempo adecuado de la historia bíblica, y nos situemos verdaderamente para que no nos pille por sorpresa. Porque si estamos preparados, podremos hacer frente, y también creyendo en el poder y la gracia de Dios para aquellos que estamos bajo su sangre. Exacto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras. Totalmente. Ególatras. ¿Ves la publicidad hoy? Tú te lo mereces, tú tienes derecho, tú. Avaros. La avaricia es el amor al dinero, amor a la fortuna, a la riqueza. Por eso roban como roban, por eso arden de esa pasión por las riquezas. Y que la avaricia, dice la Biblia, que es como idolatría. Sí. Hacen del dinero al dios Mamón, se rinden ante él. Continúa, por favor. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¿Qué consejo? La realidad es que ha habido un incremento alarmante de la violencia en el mundo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Se estima que solo en el siglo XX, esto lo dice Matthew White en el Atlas Histórico del siglo XX, que dice que 203 millones de personas murieron por la guerra. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos, diferentes gobiernos en el siglo XX, aparte de la guerra. Recientemente, en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de las víctimas desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a la fecha. Solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Recordemos que hay una forma silenciosa de violencia que se lleva a cabo en el mundo, que es el aborto, y cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Sangre inocente. Globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo documentó más de 125.000 ataques terroristas violentos desde 1970. Martha Crenshaw, que es miembro de este consorcio, informó: desafortunadamente parece ser que cada vez más aceptable es en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Pareciera que se están borrando las restricciones morales. Esto es, nos estamos situando en los últimos tiempos. Esto es un informe. Un informe. No estamos inventando nada. Los tiempos de Noé tenían una característica: la tierra estaba llena de violencia.
ahora está lleno de violencia. Y si no, veamos, si no son las maras que se importaron, la violencia racial, la violencia sexual, la violencia en los hogares, la violencia... Estamos rodeados de una violencia. Hasta el punto de que las mismas personas que van en la calle o en los servicios públicos tienen temor del que va al lado. Exacto. Hay una desconfianza total. A mí me ha pasado de intentar ayudar una vez a una señora y me miró con una cara, no quiero. Y me dio la impresión de que me tenía miedo, como si fuera a quitarle algo. Me di cuenta del temor en que está sumida la sociedad. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículos 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Aquí tenemos otra pista. Otra sociedad. Otra ya pista. No es la de Noé, es la de Lot. Es la de Lot. Entonces, las características sociales que iba a haber en los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé. Pero aquí nos está diciendo que lo mismo sucederá con los días de Lot. O sea que podemos aprender de aquí. Vamos, por favor. Pero es que casi es una copia, un copia y pega del ordenador, porque las características se asemejan. Comían, bebían, como los días de Noé, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Como tú decías, los días de Noé y los de Lot tienen mucho en común. Eran días de gran abundancia, porque para comer y beber y comprar y vender de esa manera había gran abundancia. Y vemos que la afición por comprar, por comer, por la glotonería que hay hoy en día, mientras parte del mundo se está muriendo de hambre. Hoy, esta mañana, estaba viendo en el telediario una fastuosa preboda que hubo en la India, donde en la fiesta de boda se van a gastar, en la India, donde hay hambre por todos lados, pero en la India se van a gastar $100 millones en una fiesta de boda. 100 millones. $100 millones en una fiesta de boda. ¿Te imaginas ese dinero para quitar miseria, pobreza y hambre? ¿Cuántos contenedores? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos hospitales? Es terrible, terrible. Bueno, había abundancia y Jesús dijo que ellos comían y vivían implica glotonería y borracheras, que es lo que estamos viendo, que abunda. Y si ha habido algún tiempo en que esto se ha repetido, es este tiempo presente, porque más que en cualquier otro tiempo, desde los días de Noé y Lot, estos son los días de la glotonería y la borrachera. Lo siguiente que Jesucristo menciona en este texto sobre los días de Noé y de Lot es el abuso del sexo y las manifiestas perversiones sexuales. De todo tipo. De todo tipo. Ahora, permítanme que, porque esto es complicado, pero en la antigüedad, porque hoy nos estamos horrorizando de lo que enseñan a los niños, de cómo quieren pervertir a los niños. Y quiero decirles que tenemos que luchar contra eso. Sí. Tenemos que cuidar a los niños. Pero lamentablemente es algo que nos está mostrando que como en aquellos días sucederá. Yo dije hace un rato que lo que cambió la sociedad fue el Evangelio. ¿Por qué? En las sociedades antiguas eran conocidos los emperadores romanos, los mismos soldados romanos que vivían todo tipo de perversiones con niños, con integrantes del mismo sexo, con todo. De hecho, también sucedía en la hedonista Grecia, sucedía todo eso. En la antigüedad, lamentablemente, había filósofos que ellos tenían su cohorte de niños. Sí, como lo que nos está horrorizando hoy de lo que mostró Sound of Freedom,
Entonces, cuando llegó el Evangelio puso orden en todo esto. Y hubo un tiempo de un par de milenios de relativa calma hasta que nos está mostrando este auge y aumento de toda esta perversión que nos está retrotrayendo, devolviendo a los tiempos de Noé y de Lot. Porque cuando se abren las puertas al pecado, el diablo gana ventaja. Y el diablo y los demonios abren puertas de perversión, de muerte y de crueldad. Porque el fin del espíritu diabólico es destruir. Exacto. Vamos a Génesis, capítulo 19, versículo 1 al 11, porque aquí nos habla de las perversiones morales, en especial las sexuales, que asquean a Dios y que causan su furor. Recordemos, el furor de Dios. Y que van contra la naturaleza, lo natural. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron esta noche, a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese los conozcamos no significa que se los presenten, no. En la Biblia o en la forma antigua de expresión, el acercamiento sexual significa, se decía conocerlo. Conocerse. Y por eso vamos a escuchar, si tú lees la Biblia, dice: Abraham conoció a Sara, su mujer. Bueno, tuvieron intimidad sexual. Eso es lo que significa. Continúa, por favor. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es fuerte el relato. Es fuerte el relato. Y no solamente es fuerte, es algo que irá a acontecer. Y lamentablemente la ceguera que tienen les impide encontrar la puerta. Y Jesucristo dijo: Yo soy la puerta. Amén. Pero fíjate, en Noé, el arca, lo que se cerró, ¿qué fue? Una ventana que estaba en lo alto del arca, que era como una puerta. Era la puerta. Entonces, tenemos que entender que hay gente que tiene una perversión en su mente y en su corazón, a la cual no verán la puerta por la dureza de su corazón. Y Lot lo sabía, porque hay un detalle que dice, cuando los varones dicen: no, nos quedamos a dormir en la calle, Lot reacciona y dice: no podéis quedaros en la calle. Porque fíjate en la violencia que usaron estando en la casa, si ellos se hubieran quedado solos en la calle. Exacto. Bien, vamos a continuar con Romanos capítulo 1. Fíjate, yo no me atrevo a decir, pero probablemente entre los escritos de Génesis 19, lo de Lot, el libro de Romanos, puede haber más de 3.000 años.
Sí, por ahí. Y fíjate lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, se muestra, se hace real contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Uy, Dios mío, esto es duro. Pero por hablar estas verdades, hay quienes están sufriendo por parte de leyes injustas, de actuaciones judiciales o policiales injustas, por parte de denuncias injustas y hasta por parte de censuras injustas, aunque lo haga un algoritmo, pero el algoritmo no se autoinventó. Y el Señor dice, la ira de Dios se revela, se manifiesta contra aquellos. Es que hoy hay más censura que cuando España estaba bajo la dictadura de Franco. Mucha más censura. Lamentablemente. Disfrazada de igualdad, de democracia y de no sé cuántas cosas etcétera. Continúa, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, aquí habla de toda una degradación. Por no tener en cuenta a Dios, vino una degradación. Las sociedades tanto de Noé como de Lot no tenían en cuenta a Dios y estaban degradadas y denigradas, porque el pecado degrada y denigra al ser humano. Lo humilla. Lo pisotea. Totalmente. El diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y ahora vamos a ver, estamos viendo y vamos a ver lo mismo en este tiempo. En el tiempo, si creemos en verdad que estamos en los últimos tiempos, iremos a ver esto. Las mismas características. Entonces, ahora viene la consecuencia, porque a partir del versículo 24 dice la consecuencia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, esa degradación provoca pasiones vergonzosas. El no tener en cuenta a Dios, estar tan ocupados, porque, escucha, las sociedades tanto de Lot como de Noé estaban muy ocupados en unos comprar, vender, comer, fiesta, hedonismo, y no tenían tiempo para Dios. Y cuidado, que nos puede suceder a los cristianos, estar tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para buscarle, para congregarnos, para servirle. Entonces el corazón comienza a sacar lo peor de él y lo que provoca es que fluyan, que quedemos a expensas de las pasiones vergonzosas. Continúa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos hablando de aquellos que con una mente reprobada aceptan tan libremente, aceptan. No, yo no lo hago, pero lo aceptas. Eres cómplice. La complicidad es un delito. Exacto. Entonces, tenemos que entender que vemos cómo se repiten los mismos patrones. Los mismos patrones. Y todo pasa por no tener en cuenta a Dios y dedicarse a tantas cosas superfluas en vez de dedicarse a Dios. Es que Dios es el que nos traza líneas morales, éticas, espirituales, verdades sólidas, la libertad de la verdad limpia, no de la mentira disfrazada. Pero hay más. Hay más. Hay cosas, características sociales de Sodoma que no están en el libro de Génesis, pero sí que Dios nos las revela en el libro de Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50. Entonces, en el libro de Ezequiel, Dios estaba echándole una bronca, por así decirlo, para que lo entendamos, a Jerusalén, y la estaba comparando con Sodoma, y entonces comenzó a enumerar los males de Sodoma, y ahí entendemos qué es lo que Dios vio también en Sodoma, que no estaba en Génesis. Y lo importante es ver las cosas como las ve Dios. ¿Y qué es lo que Dios ve? Entonces, Ezequiel capítulo 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Hasta ahí es lo mismo que había en el relato de Génesis, ¿no? Sí. Abundancia de pan para comer, abundancia, saciedad, soberbia, ociosidad. Estamos en una época de mucha ociosidad. Todos lo queremos buscar la manera de tener ocio, tiempo para el ocio, tiempo para el ocio. Es más, hay gente que están dejando de querer tener hijos porque no me van a quitar mi tiempo para el ocio. Mira, yo hace poco en un WhatsApp vi, y lo puso una mujer cristiana, cómo debe ser el tema de los hijos, que yo casi lloro. O sea, un escrito ahí, que lo escribió una persona muy iluminada, no, dejando que los hijos no pueden impedir nada, que los padres tienen que disfrutar por encima y buscar su vida por encima del bienestar de sus hijos, del futuro de sus hijos. Romanos dice una mente reprobada, mente reprobada. Qué fuerte es eso. Sí. Ahora, vamos a seguir, porque después del punto y coma viene una serie de características. Continúa, por favor. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No se acuerdan, la gente implacable que no tiene misericordia del que es más débil. Cuidado, porque a veces esa superfe que muchas veces tenemos se olvida del que no tiene esa fe. Y la fe no es para contender. Y a veces vemos que hay gente que dice, es que tú no tienes fe. Cuidado, si tú tienes fe, tenla para ti, dice el Señor. No juzguemos. Y al débil no hay que contender con él, hay que ayudarlo. Hay que echarle una mano.
Hay que echarla en la mano. Entonces, no sea cosa que caigamos en esto. No fortalecemos la mano del afligido, del menesteroso. No estamos para ayudar. Mira, hace un tiempo, con mi esposa, fuimos a ayudar en una campaña de la Operación Kilo en un supermercado. Entonces ahí, y así como dije al principio que una de las características de Salomón era la observación, pudimos observar con mi esposa que los que más colaboraban era la gente grande, la gente mayor. A cuanto menor edad, menos colaboraban, y no por una cuestión de capacidad económica, de voluntad, porque hay gente que pasa con una indiferencia total que no es cuestión económica, es indiferencia. Entonces pudimos ver que cuanto más mayor, es más, vivimos la experiencia donde un hombre vio la indiferencia con que pasaba, esa indiferencia soberbia con que pasaba cierta gente, y este hombre mayor decía, se nota que nunca han pasado hambre. Se ve que no han pasado hambre, que se olvidan del prójimo. Un hombre cualquiera que estaba ahí, no tenía nada que ver con nosotros. Y lamentablemente podemos ver que las nuevas generaciones cada vez tienen un corazón en general, no el 100%, pero más endurecido y con menos capacidad o deseo de ayudar. Es que una característica de blasfemar contra Dios en este tiempo, dice la Biblia, es cuando el soberbio, el orgulloso, no tiene lo que él quiere y se vuelve y blasfema contra Dios. Y hay una generación actual que o se le da lo que él quiere, o se revuelve contra los padres, contra la policía, contra todo lo que es autoridad, porque quiere lo suyo, sí o sí. Y ya, de paso, maldice a Dios. Un egoísmo total. Que es una locura, es una esquizofrenia. Sí. Entonces, estamos viendo estas características que nos están mostrando, características que no me las invento yo. Jesucristo dijo que iba a haber en los últimos tiempos. El que sabe leer y entiende, comprenderá lo que hemos hablado tanto de la época de Noé como la época de Lot, y cuántas características de esas estamos viendo en estos momentos y que van a ir acrecentándose porque lamentablemente es parte de los últimos tiempos. Es que la misma biología nos lo enseña. Cuanto más lejos hay algo biológico de su raíz, de su nacimiento, más degrada. Cuanto más el hombre se aleja de Dios, que de Dios venimos, más nos degradamos. Más nos degradamos. Ahora, para ir redondeando todo esto y que nos demos cuenta, los hijos de Dios tenemos que estar atentos y preparados para esto. ¿Y cómo voy a estar atento y preparado si yo participo de estar en esa... permíteme que voy a usar esta expresión que quizás es un poco fuerte, ¿no? Pero en esa orgía de comer, beber, comprar, vender. ¿Cómo voy a estar atento si mi corazón está involucrado en todo eso? Por eso el Señor dice que vuestro corazón no se llene de glotonería. Glotonería. Y hay un consejo bíblico del Señor que dice, estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 10. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es, tenemos que tener esto. Soy hijo del día, soy hijo de luz. Y la Biblia nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Amén. Entonces tengamos cuidado de estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas, porque soy hijo de luz. Entonces debo cuidarme. Continúa, por favor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El propósito de Dios no es que nos perdamos. El propósito de Dios y el propósito de estas enseñanzas es situarnos y ser coherentes con lo que pensamos. Si pensamos que son los últimos tiempos, son tiempos peligrosos, no son tiempos para andar jugando. Si son tiempos peligrosos, son tiempos con determinadas características, por lo tanto, lo que estamos viendo, en algunos casos incipiente y en otros casos ya más, se va a ir generalizando cada vez más. ¿Y cómo haré yo para poder soportar ese momento de presión y ese momento de dificultad? ¿Cómo haré? La palabra dice, donde abunda la maldad, sobreabundará la gracia. Pero me tengo que esforzar en esa gracia. Amén. Yo sé que hay algunos que están, porque no vamos a entrar en cuestiones que tengan que ver con la parusía, con la venida del Señor. No vamos a entrar en los momentos, porque hay algunos que creen que va a ser antes de la tribulación y otros después de la tribulación, ni vamos a entrar en la tribulación. Aquí está hablando del día del Señor, aquí está hablando de momentos culminantes que la iglesia va a tener que pasar. Y de características. Y de características. Como señales. Exacto. Entonces, estamos viendo estas señales, las estamos viendo, las reconocemos. Bien, preparémonos. Amén. Porque de la higuera debemos aprender, dijo el Señor. Sí. Que si vemos que los brotes son tiernos, sabemos que el verano viene. ¿No? Entonces el Señor dijo, si sabemos ver ese tipo de cosas, ¿no sabremos ver estas señales? ¿No sabremos ver estas características? Es que Jesús reprendió a su generación por lo mismo. Y les dijo, miréis al cielo, veis las nubes y sabéis discernir si va a haber viento, si va a haber lluvia. Y sin embargo, los tiempos espirituales no los discernís. ¿Por qué? Porque hemos perdido la luz. Claro. Somos sal y luz. Y si perdemos la potencia de la sal, ¿para qué vale? Y si se apaga la luz, no vemos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y ya finalizamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que entienden, los que prestan atención. Hay mucha gente que de repente por la dureza de su corazón puede estar rechazando esta enseñanza. Bien, tienes todo el derecho de rechazarla, pero cuidado, no sea cosa que no seas bienaventurado. Al principio dije que no es el propósito de esta enseñanza meter miedo, escandalizar. Bueno, escandalizar sí, nos tenemos que escandalizar de ciertas cosas. Yo creo que hemos dicho cosas que... Sí, pero tenemos que ser conscientes. No puedo estar creyendo que estamos en los últimos tiempos y que va a ser todo miel sobre hojuelas. Estuviéramos viendo una película. Ahí estoy viendo unas imágenes que a mí no me afectan. No es realidad virtual esto es realidad, no es realidad virtual. de la verdadera. La auténtica. Entonces tenemos, por eso dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, no la de Carlos, no la de José Luis, la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en medio de esta oscuridad que hay. Y en medio de esa oscuridad tenemos que ser luz y sal de este mundo. Pero primero tenemos que tener luz nosotros, no sea como dice la Biblia, que la luz que decimos tener sea tinieblas. Sea tinieblas. Amigos de Solidaria TV y Radio Solidaria, Salmo 119, 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos hablado de las características del último tiempo, pero hay una palabra de esperanza.
Para saber cómo vivir, leamos la Biblia. La palabra de Dios es lámpara y es luz. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos. Lean la Biblia todos los días. Van a descubrir ahí las verdades. Crean también que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, rompió las cadenas y el poder de las tinieblas. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Y si usted no tiene al Señor Jesucristo y le ha atemorizado lo que hemos hablado, este es el momento de decir: Señor, sálvame de la perversidad, de la oscuridad de esta generación. Limpia mi vida. Creo en ti como Salvador. Y te alumbrará Cristo. Y también, pueblo de Dios, santifiquémonos, limpiémonos, sabiendo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. O sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso nadie lo puede quitar. En la palabra de Dios se nos avisa, y la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Hay un Dios glorioso que vela por su pueblo. Seamos fieles a la palabra de Dios. Estemos atentos a las señales, como el conductor cuando va conduciendo, para saber cómo tenemos que conducir nuestra propia vida y no tener accidentes ni sorpresas desagradables. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias, Carlos. Un placer. Por esta tertulia tan preciosa y tan densa y tan abundante, tan buena. Y bueno, les habló José Luis San. Un saludo, Dios les bendiga. Les emplazamos a una nueva tertulia. Bendiciones.